5. Los justos jueces. Las horrendas revelaciones del obispo Zumárraga y las eficaces gestiones de Cortés ante el Consejo de las Indias convencieron a este de que urgía hacer algo respecto a la Nueva España. El Consejo Real y Supremo de las Indias había sido instituido en 1524, bajo la presidencia del fray García de Loíza, general de la Orden Dominica. Estaba dominado en el fondo por el pensamiento de este orden, pues en 1510 los dominicos habían sido críticos más severos de la administración de las Indias, y especialmente del bárbaro trato que se daba a las razas aborígenes. Expoliados por el incansable fray Bartolomé de las Casas y apoyados por los sólidos argumentos de Francisco de Vitoria, profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca y una de las figuras del derecho más grandes de la época, los dominicos soñaban con un ideal ciudad de Dios allá en la Nueva España, ciudad en la que los hijos de la naturaleza serían regidos por sus maestros y protectores naturales, es decir, los frailes dominicos. Con el desastroso fracaso de Nuño de Guzmán y la primera audiencia, los dominicos vieron la oportunidad de inaugurar el proyecto tan largamente postergado. Era de esperar que esos severos legalistas eligieran para la nueva audiencia hombres que pensaran como ellos. Los 5 que enviaron a la Nueva España justificaron ampliamente su elección. El presidente Sebastián Ramírez Fuenleal había sido obispo y presidente de la Audiencia de Santo Domingo, que era entonces la sede ultramarina del gobierno de las Indias. Los 4 oidores eran extraordinarios. Hubiera sido difícil hallar hombres más capaces que los licenciados Juan de Salmerón, Alonso de Maldonado, quien ganó el apodo de El Bueno, Francisco Seinos y Vasco de Quiroga, quien se hizo famoso más tarde como obispo de Michoacán. Quiroga hizo mucho por borrar la memoria del odiado Nuño de Guzmán y edificó su propia miniatura de la Ciudad de Dios en el distrito lacustre de aquella provincia, donde con su ejemplo enseñó a los indios las virtudes de la caridad y la humildad cristianas, además de varios oficios y artesanías, al mismo tiempo que les protegió de las rapacidades de los colonos españoles que querían arrebatarles sus tierras. El buen obispo es todavía venerado como santo por el pueblo de Michoacán. Estos hombres eran el cerebro legal del Imperio Español y justamente temidos por los conquistadores. Cortés, en una de sus famosas cartas de relación, suplicaba al emperador que no enviase ni permitiese abogados en las Indias. La experiencia de la Nueva España con la primera audiencia justificaba, por cierto, su animadversión hacia la profesión legal, pero la ley había de ser entrometida en toda su majestad, y los conquistadores habrían de aprender a conducirse. La segunda audiencia tomó posesión en 1510. Los asuntos de la Nueva España difícilmente hubieran podido estar peor. Los leguleyos y los corruptos burócratas, criaturas de Nuño de Guzmán, habían hecho provechoso el oficio de la persecución legal de acusaciones frívolas y con ello recogían enormes exacciones. La tiranía de la primera audiencia había creado el abismo entre ella y el ayuntamiento de la capital, integrado en su mayoría por viejos conquistadores, quienes naturalmente llevaron sus quejas a la nueva audiencia. Su jefe, Cortés, recientemente vuelto de Europa, estaba también comprensiblemente resentido por el trato que había recibido de Guzmán y por lo que la segunda audiencia esperaba la ocasión de establecer un gobierno propio e independiente. Nuño de Guzmán, a quien la audiencia y el mal genio hacía difícil de controlar, proseguía en Occidente la conquista de la Nueva Galicia, de la cual pensaba hacer un nuevo reino para él. Entretanto, la capital padecía una orgía de corrupción sin freno y la lujuria y la embriaguez le daban, en general, el aire de un campamento minero en plena actividad.
Una muchedumbre de españoles, sin ataduras ni vínculos de clase algunos, estaban prestos a partir ante el más leve rumor en busca de nuevas fortunas, y por los demás se advertía en recorrer el país a la captura de botín y mujeres. Además de tener que hacer frente a la tremenda situación, la nueva audiencia se hallaba gravemente amenazada por el peligro del levantamiento de los indios, quienes habían sufrido más que cualquier otro elemento de la población bajo el depravado gobierno de Guzmán. El peligro pronto se hizo realidad. A poco de iniciado su gobierno, se descubrió una conspiración entre ciertos grupos de nativos. Para enfrentar la amenaza de la rebelión, la audiencia, a pesar suyo, tuvo que dejar el poder militar en manos de Cortés, quien recurrió estruendosamente la capital en una excesiva ostentación de fuerzas para demostrar al nuevo gobierno que en el caso de apuro seguía siendo indispensable. Para congoja de los píos jueces de la audiencia, Cortés aplastó la rebelión con su energía características. No estaban ellos acostumbrados a los métodos de los conquistadores, y cuando el teniente de Cortés, Vasco Porcayo, volvió con 2000 esclavos reprendidos de la rebelión, el escandalizado Quiroga los puso pronto en libertad. El que en tan caótica situación el obispo Fuenleal y la segunda audiencia pudiesen imponer el régimen de la ley y el orden en menos de 5 años es una de las asombrosas hazañas en la historia de los gobiernos. Había una tarea, sin embargo, en la que la audiencia tenía el apoyo entusiasta de Cortés y sus antiguos compañeros, los juicios de Guzmán, Matieso y Delgadillo. Hubo un largo debate en la audiencia sobre si debería traerse a Guzmán de la Nueva Galicia para que respondiera en persona a los cargos. Desgraciadamente, aunque sus atrocidades eran demasiado notorias para dar lugar a dudas, los oidores decidieron que la obra de la conquista de la Nueva Galicia era tan importante que no debía interrumpirse y dejaron que Guzmán siguiera por aquellas tierras hasta pacificarlas. La lectura de las actas de los procesos judiciales de Guzmán y sus 2 esbirros encogen el ánimo, pues forman un largo catálogo de actos tiránicos y extorsiones sin atenuarse alguna. Pero la hora de los 2 secuaces de Guzmán había llegado, y Matienzo y Delgadillos fueron arrestados y enviados a España, donde murieron en la prisión. Guzmán, aunque criminal probado, no fue tocado hasta 7 años más tarde, cuando también fue devuelto a España. Con la excepción de su colosal error en el caso de Guzmán, la obra de la segunda audiencia fue absolutamente intachable. Fue leal, fue incansable en su protección de los indios. Convocó una reunión de los hombres más experimentados del país para estudiar el problema. El obispo Zumárraga, los provinciales de las órdenes franciscanas y dominica, Hernán Cortés y los cuatro oidores de la audiencia, y varios de los conquistadores más eminentes. Sus recomendaciones, adoptadas por la audiencia, incluyeron la moderación del tributo, la abolición del uso de cargadores, tamemes aborígenes, cuyo maltrato ya era un escándalo mayor y de gran importancia para la historia subsecuente de la Nueva España, conceder a las comunidades indias el derecho del autogobierno y la administración de la justicia, ambas funciones a cargo de individuos elegidos entre sus miembros. En otras palabras, tendrían privilegios de su antiguo sistema de gobierno, sujetos, claro está, a la venia de los eclesiásticos y los oficiales de la corona, y siempre que no estuviesen en conflicto con el derecho español. De manera que los pueblos indios, por lo menos en teoría, fueron organizados de acuerdo con los principios muy semejantes a los que rigieron los antiguos municipios romano-españoles, y su estructura interna no fue modificada esencialmente. Con esta medida, los caciques indios llegaron a ser partidarios de la corona, con varios derechos y privilegios, que a decir verdad no fueron siempre observados, tales como la extensión de servidores personales, de tributos y de castigos degradantes. Se les concedieron salarios de tributos y salarios que variaban desde unos pesos anuales hasta 200, según la importancia de los pueblos.
Como símbolo de la autoridad podían llevar la codiciada vara de la justicia. En suma, vinieron a constituir una nobleza aborigen, cuya función era mantener la paz entre los indios y ejecutar las leyes reales. No sabían nada, claro está, de estas leyes reales, pero allí estaba el cura y el corregidor para instruirlos. Esta solución de la situación política lleva el sello del genio y da fe de la sabiduría de su sabiduría y da fe de su sabiduría la notable falta de disturbios entre los indios y las partes más civilizadas de la Nueva España. Uno de los problemas más enojosos del nuevo gobierno fue la actitud del obispo Zumarraga y sus levantiscos frailes. El obispo había sido una pieza clave en el establecimiento del nuevo orden y no estaba dispuesto a renunciar a su autoridad como protector de indios. En realidad, seguía manteniendo su tribunal particular en competencia con la ausencia. Sus franciscanos sentían el orgullo de su mayor antigüedad y no les satisfacía el ascendiente de los dominicos, a quienes en todo caso no estimaban. Seguían incitando a los indios a acudir con ellos con sus quejas, pasando por alto a los funcionarios de la corona. Vista de lejos, la disputa ofrece a los funcionarios cierto aspecto cómico, pero la quisquillosa sensibilidad y el orgullo de los españoles la convirtieron en una verdadera crisis. Zumarraga era el viejo fanático y testaduro y le dolía verse despojado de lo que consideraba su legítima prerrogativa. Por tanto, redunda muy mucho en su crédito en el que llegase a convencerse de la razón que asistía a la audiencia y que bastase la oportuna admonición de ésta para que de entonces en adelante le prestara su ayuda de forma incondicional. Fue un aliado poderoso por su ascendiente sobre los fue un aliado poderoso fue un aliado poderoso por su ascendiente sobre los nativos y por el respeto que por él sentían los viejos conquistadores, que era casi como el que profesaban a Cortés. He hablado ya de la tendencia entre los españoles, obligadamente ociosos, a embarcarse a cualquier nueva aventura que prometiese gloria, provecho o, de preferencia, ambas cosas. Varios de ellos habían seguido al adelantado Francisco de Montejo en la conquista de Yucatán en 1528. Otros acompañaron a Nuño de Guzmán a la Nueva Galicia en 1530. Y unos terceros habían marchado a Guatemala, donde Pedro de Alvarado reunía una fuerza para llevarla a Perú. Alvarado desembarcó en la costa de Quito en 1534, pero halló su camino bloqueado por el ejército de Diego Almagro, lugarteniente de Francisco Pizarro. En Riobamba, enfrentado a la poca agradable alternativa de pelear con Almagro o abandonar la empresa, optó por la realista solución de vender su ejército de 500 hombres, con todos sus abastecimientos, por la respetable suma de 100,000 pesos en barras de oro. La secuela cómica de la transición fue que, vuelto ya a Guatemala, Alvarado descubrió que las barras eran de plomo, chapeadas con láminas de oro. Por lo menos eso alegó en un largo pleito que entabló sin éxito contra Pizarro. Los hombres que quedaron en la Nueva España recorrían el país enseñoreándose a los indios y cometiendo toda clase de delitos y depredaciones. No era fuente menos prolífica de desórdenes su promiscuo emparejamiento con mujeres indias, a quienes pocos de ellos pensaban en desposar. Estos altaneros vagabundos ofrecían el peor ejemplo posible de la virtud cristiana a los nativos recién convertidos, al mismo tiempo que mantenían el país en continuo alboroto con su desprecio a la ley. El problema perduró muchos años, por no decir siglos, pues la reserva de vagabundos parecía inagotable.
La audiencia trató de contener los abusos, obligando a los españoles casados a traer de España a sus esposas y animando a los solteros a casarse con indias. A algunos se les indujo a establecerse mediante la donación de solares en la nueva